La conspiración que confesaría Nielsen Arias sobre sus coimas en Petroecuador. Nielsen Arias fue el primer testigo interrogado en el juicio contra Javier Aguilar de Vitol, que este se seguiría en Nueva York. Arias admitió que recibió sobornos de una de las tres empresas y que además se reunía al menos una vez con el entonces vicepresidente Jorge Glass. En el juicio en contra de el trader Javier Aguilar de la empresa internacional de consorcio en Estados Unidos, revela nuevos detalles sobre el esquema de corrupción relacionada con las cuestionadas preventas petroleras y de derivados. Nielsen, quien ex gerente del comercio internacional de Petroecuador, fue el primer testigo presentado por estos fiscales. El juicio comenzó el pasado 1, 2, 3, 5 de enero de la Corte del Distrito Este de Nueva York, ubicado en Brooklyn, y entre los testigos llamados por los fiscales norteamericanos constan varios ecuatorianos que se han declarado culpables y que colaboran con la justicia estadounidense. Ellos buscarían que esta colaboración les significara penas reducidas. Hasta ahora se han presentado testimonios de Nielsen Arias y Antonio Pereicasa. Con sus testimonios, los fiscales buscan probar que Aguilar es culpable de pagar coimas a Arias y a Javier Rodríguez, ex subsecretario del Ministerio de Hidrocarburos. La defensa de Aguilar, sin embargo, asegura que este trader no conocía que los pagos que se hacía desde Vitol eran para sobornos, sino más bien pensaba que se trataba de una consultoría lícita, legal. Los abogados aseguran que Aguilar no recibió ni un pago extra por este negocio. El testimonio de Nielsen Arias le contó a Primicias, quien tuvo acceso a esta transcripción del primer día del juicio contra Aguilar, en el que comenzó este interrogatorio, Nielsen Arias. Allí, bajo juramento, él dio muchos detalles más de los que se conocían sobre este esquema de corrupción que él dirigió en Petroecuador, aunque el caso se centraba en las acciones de Javier Aguilar, el trader. El interrogatorio de Arias fue mucho más amplio y abarcó la corrupción en Petroecuador, proveniente de varias fuentes. Por lo tanto, dio detalles nuevos sobre cómo funcionaba este esquema de, entre comillas, comisiones. Nielsen Arias confirmaría que él fue gerente de comercio internacional de Petroecuador entre abril de 2010 y junio del 2017. El contó como tal trabajaba en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y que tenía reuniones, al menos una vez al mes, con el entonces vicepresidente Jorge Glass. Según Arias, durante su tiempo en el cargo, recibió sobornos de varias empresas que él nombró Vitol, Sargent Marine, Gumbor y Trafigura. Para esto, él trabajó con los hermanos Antonio y Enrique Pereicasa, ellos que tenían una consultora que hacía las veces de lavadora de sobornos. Ante esta pregunta de los fiscales, Arias contó que él tenía dos alias, el gordo y el jugo, y dijo que en sus negocios no hablaban de coimas, más bien, o sobornos, más bien comisiones. El interrogatorio se centró sobre todo en el negocio con Vitol, una empresa suiza de comercio de petróleo y sus derivados. El caso se enfoca en un contrato de preventa de Fue Oil entre Petroecuador y Oman Trading. El testimonio de Arias, sin embargo, confirmó que Oman Trading fue solo una fachada, pues la negociación realmente fue siempre con Vitol. Arias admitió haberse reunido en al menos una ocasión con Javier Aguilar, quien él buscaba de la manera de hacer negocios con el Estado, pero no podía porque Vitol estaría en la lista negra de Petroecuador. Petroecuador. Las fachadas.
Nielsen Arias contó que en el 2015 conversó con Javier Rodríguez porque él estaba interesado en que Vitol consiga nuevos negocios con Petroecuador. Para ese entonces Rodríguez trabajaba en el Ministerio de Hidrocarburos. Entre ambos coincidieron que la única manera de que Vitol pueda seguir haciendo este tipo de negocios era consiguiendo una empresa estatal como fachada. Y esto además les permitiría una adjudicación directa y no hacerlo a través de un concurso. Por esto comenzaron a trabajarse en un contrato que se cerraría con Pemex, una empresa mexicana estatal para la importación de GLP. ¿Qué es GLP? Gas licuado de petróleo. Según narró Arias, México no produce suficiente gas para exportar, por lo tanto Pemex solo sería fachada y Vitol pondría el gas para la exportación a Ecuador. Arias y Rodríguez acordaron estas comisiones. Entonces el Gordo le pidió a Rodríguez que se reúna con Antonio Pérez para organizar estos pagos de comisiones. Lo hizo así porque él no quería bajo ningún concepto de descubrir estos temas personalmente, pues era riesgoso. Solo entonces, cuando todo estaba cuadrado, Arias comenzó a trabajar con Vitol y Pemex en el borrador de un contrato para la compra de GLP, como un préstamo por 500 millones de dólares. Este contrato aparentemente nunca llegó a concretarse. ¿Cuál es la acusación contra Aguilar? Aguilar, Javier, enfrenta dos cargos: conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero. Se declaró no culpable y se enfrenta al juicio ante un jurado ciudadano. En este sentido, Aguilar es señalado por haber pagado casi $1 millón en sobornos a funcionarios ecuatorianos y mexicanos para asegurar negocios para Vitol, y este caso se vincularía directamente con los de Nielsen Arias, los hermanos Pérez y Casa y el holandés Lionel Hans, que posiblemente se presenten como testigos en el juicio. Parte de esta evidencia con los fiscales anunciaron que usarían en el caso contra Aguilar son grabaciones con que los que Pérez y Casa hiciera de estos negocios y pagos en llamadas y reuniones, mientras que Nielsen Arias entregó un diario en el que iba anotando detalle a detalle cada una de sus reuniones. Este testimonio de Arias se extendió hasta el jueves 11 de enero y ese día comenzaría el interrogatorio a Antonio.